Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Un abrazo grande de quienes hacemos este espacio, Cuarto Piso, a través de RTP 96.5 y hasta ahí me quedo porque Carlos Miguel Férez Cordero vibra cada vez que dice todo nuestro dial. Carlos Miguel, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días, María Fernanda. Buenos días a toda la querida audiencia de RTP 96.5, Guayas y Santa Elena 98.7 para la provincia del Oro y en todas nuestras redes sociales, @RTP Ecuador. Ya sabe, Instagram, TikTok, Twitter o X, Facebook, YouTube. Ahí nos encuentra. Y para la Navidad faltan nada más y nada menos que 15 días, 12 horas, 57 minutos y 30 segundos exactos ya. Me parece que estoy alucinando. En ¿Por serio qué? que ya sé que esto suena repetitivo, ya casi lo podemos hacer como un cliché, pero es que esto sí se ha ido en un parpadeo. Estaba recordando qué pasó en diciembre del año pasado y lo siento como si realmente hubiera sido el día de ayer. Y aquí ya le vamos a pedir a nuestro entrevistado que entre, pero quería dar un espacio nada más para esto. Que haya guardado silencio, hablo como siempre a título personal, durante este terrible aniversario de la desaparición de 4 niños. No significa que evadamos el tema, pero debo confesar que me puede la cobardía, a pesar de que ha transcurrido varios meses y sobre todo las últimas semanas con intensas declaraciones, durísimas declaraciones, de cómo fueron las últimas horas de estos 4 niños. Yo no he podido leerlo. Le he fallado al periodismo y por ende a ustedes, porque debería tener mayor información para poder comunicarlo. Pero no puedo, leo 2 líneas y me detengo porque inmediatamente el corazón se me recoge. Y yo veo a mis hijos y no pienso en mis hijos, y no pienso en mí, sino pienso en esa madre, en ese padre, en esa familia que cada día en el que se escuchan las declaraciones en esa audiencia tienen que sentir que le apuñalan lo poco que seguramente les queda de corazón. Porque quien ha vivido una tragedia como esta, es decir, ellos difícilmente tienen un espacio donde no hayan sido golpeados. Porque no se trata de la desaparición, no se trata de haber recibido a tus niños quemados, mutilados, sino el desarrollo de las acciones, de quienes lo hicieron, y no hay razón para haberlo hecho. Nadie me puede decir que hay una razón para algo así. Que se necesitan asumir responsabilidades, pero también rectificaciones, de aquellos que apresuradamente sacaron conclusiones y justificaron la detención primero de 4 niños, y a los que les moleste que les diga niños, son niños, adolescentes si quieren, aquellos que anticipadamente sacaron conclusiones, señalamientos y de hecho se alegraron porque eran 4 delincuentes menos en la calle. Qué vergüenza. Y saben que nos podemos equivocar, pero hay que rectificar. Y también le corresponde, por ejemplo, al ministro de Defensa hacer una rectificación, porque él en una rueda de prensa se refirió al tema y lo hizo en un tono de amenaza. Y le toca también a los institución de los militares, que si bien no se puede decir que son todos, hay una institución que se representa. Así que esto no solamente puede quedar al nivel de quienes están implicados directamente. Se necesita una respuesta y asumir qué cambios se pueden hacer. Porque estas personas que participaron de este crimen horrendo, aunque ellos digan que sus manos no murieron, pero sus manos fueron vilmente lastimados. 30 azotes a un niño de 11 años. 30 azotes. El pie en el cuello. Insultados, denigrados, desnudados. Y que quede solamente en declaración de 17. ¿Quiénes nos cuidan? ¿Cómo los forman? ¿Quién hace justicia? Yo lamento mucho iniciar así, pero para algunos que son sensibles, me incluyo, a mí me ha costado mucho hablar de ese tema. Y no se necesita ser madre para sentir el dolor, porque esto se trata de humanidad nada más. Porque son 4 nombres que van a quedar en la memoria de todo lo malo que puede ser un ser humano. Ojalá no quede en la memoria de todo lo perverso que puede ser un sistema. Se ha pedido 34 años, 8 meses de prisión por todos los agravantes que existen. Pero la sociedad no puede olvidar esto. La comunidad no puede olvidarla tampoco. Me abrazo a sus familiares y a los padres,
Mi abrazo a quienes han asumido esta defensa, que lo hicieron desde el día 1, aunque los dedos señalaban a los niños como delincuentes. Porque es difícil someterse a un sistema que lo primero que hace es proteger antes de preguntar. Que las interrogantes debieron haber quedado antes de hacer señalamientos. Pero que no veo a nadie recogiendo sus palabras y pidiendo disculpas. Porque incluso, cosa que no se ha demostrado, siendo delincuentes, lo que hicieron con estas criaturas, que pudo haber sido cualquiera, es solamente un acto de un inhumano y de horror absoluto. Me imagino los gritos desesperantes de esos niños pidiendo clemencia. Y quizás sus últimas palabras eran: ¿dónde está mi mamá? Quiero regresar donde está mi mamá y mi papá. Y a mí se me parte el alma y nos piden a los periodistas, y como trabajo tenemos que ser poco emocionales para dar ciertas noticias, pero me resulta imposible no quebrarme. Ya ha pasado un año y seguirá doliendo. Hagamos conciencia de lo que está pasando. Rectifiquemos en lo que está mal. Abracémonos nuevamente como sociedad, porque de las tragedias y del dolor el ser humano tiene que sacar lo mejor. No señalamientos. Y tampoco aprovecharse políticamente de los hechos. Abrazo a la familia. Y abrazo a todos los que han tenido un acto de solidaridad con una familia no rota, no quebrada, destruida. Una madre que vive con pastillas para no pensar en las últimas horas de sus hijos. 11:08, vamos a pasar a otros temas. No sé si tú, Carlos Miguel, quieras... Sí. No, realmente es una situación donde lo que se pide como sociedad es justicia, transparencia, claridad y la verdad. Y que los responsables sean castigados, aunque eso no va a devolver a la vida a los chicos, pero al menos habrá un consuelo para los padres, la familia, los amigos, los cercanos y para la sociedad en general. Existen declaraciones que se dieron al principio de los hechos que no son justificables y que pueden ser en cualquier momento rectificadas, porque se entiende que lastimosamente se dieron declaraciones un poco apresuradas, y eso evidentemente hace mucho más grave el caso y lo eleva inclusive a una posible responsabilidad estatal, y es algo que como sociedad nosotros tenemos que estar expectantes de que sea un proceso transparente, un proceso donde brille la verdad, para, insisto, tener un consuelo de que fallaron las personas, más no el sistema y las instituciones, que es lo poco que queda en este país. Lastimosamente, estas instituciones a las cuales nos referimos le han venido fallando al Estado ecuatoriano desde hace varias décadas. Ojalá que este sea el principio de la redención de la Corte, del Consejo de la Judicatura, de la Fiscalía, para que este caso tan delicado pueda lograr su objetivo al que aspiramos todos, que es la verdad y justicia para los chicos de las Malvinas. Ni ocultar ni repetir. 11:10, gracias. Ya estamos con nuestro entrevistado. Hablaremos también de las reformas que se está planteando en la Asamblea Nacional. Al abogado Roberto Calderón le agradecemos por haber estado con nosotros, por haberse hecho el viaje. Me dijo que hasta con video tuvo que llegar. Le digo que estamos de incógnitos en este espacio. Buenos días, gracias por estar aquí. Buenos días, un saludo muy cordial a toda la audiencia, qué gusto. Y gracias por acompañarnos nuevamente. A ver, el día de ayer y antes de ayer también se viene conversando sobre reformas penales que plantea la bancada de ADN, la bancada oficialista. La primera está dirigida a retirar a las personas privadas de libertad desde la consideración que tiene la Constitución como personas de atención primaria y vulnerables. Primero comencemos por dar los dos conceptos, porque son dos consideraciones diferentes, ¿cierto? Correcto, la Constitución establece que las personas privadas de libertad están consideradas dentro de los grupos de atención prioritaria del Estado, es decir que el Estado debe priorizar recursos para su tratamiento, para su
en este caso sería rehabilitación, si es que eso es posible, pero lo que hemos visto es que se trata prácticamente de una utopía. Los centros carcelarios, más allá de esta incorrecta designación que tiene la Constitución, sí deben trabajar para una rehabilitación, por ejemplo, de lo que es adicciones, para una reinserción de lo que es privados de libertad que cumplen su condena, pero tampoco se lo puede asimilar al nivel de otras personas que sí merecen este calificativo, como son adultos mayores, niños, mujeres embarazadas, personas con enfermedades catastróficas, etcétera. Entonces, creo que sí es adecuado quitarlo. Habría que ver si la forma, a través de una enmienda constitucional, la Corte va a dar paso, porque de alguna forma podría considerar que se trata de una restricción de derechos de las personas y por eso pues se necesita asamblea constituyente. Yo por eso le decía si hay alguna diferencia entre el concepto jurídicamente y la protección que este tiene cuando se hablan de personas de atención prioritaria versus vulnerables. Si hay diferencia en estos dos conceptos. Por supuesto, y el tema de que una persona sea considerada como de atención prioritaria, si bien se ha dado ciertos ejemplos que son incorrectos durante la campaña por la Asamblea Constituyente, se decía, por ejemplo, que en un hospital le van a dar preferencia a una persona privada de libertad porque está dentro de este grupo. Eso no es cierto, porque los hospitales cumplen con lo que se denomina triaje. Específicamente usan un triaje que se llama triaje de Manchester, es decir que según los signos vitales, la gravedad de la circunstancia que tiene el paciente, se prioriza o no la atención. Pero sí causa cierta incomodidad, sobre todo en la población, que se los ponga prácticamente al mismo nivel de las otras personas que he mencionado como grupos de atención prioritaria. Okay. Voy a leer el comunicado de ADN. La bancada de Acción Democrática Nacional presentó una propuesta de enmienda constitucional que corrige el artículo 35 de la Constitución, en el que de forma equivocada durante años se colocó a las personas privadas de libertad junto a grupos vulnerables como niños, adultos mayores o personas con discapacidad. Con esta propuesta, las personas privadas de libertad pasan al artículo 78, es decir, no se elimina ni se reducen sus derechos, se mantienen y refuerzan en el lugar que constitucionalmente corresponde. Este cambio al artículo 78 hace que sea viable una reforma a nivel asamblea. El enfoque que tendría que darse es que no existe restricción de derechos ni garantías del Estado para que la Corte Constitucional permita que se lo haga a través de enmienda. Es decir, que se necesitarían las 2/3 partes de los votos de la Asamblea Nacional para que pueda darse esta reforma, siempre y cuando autorice la Corte Constitucional. Pero lo importante respecto a las personas privadas de libertad es cambiar la percepción y el escenario que actualmente ocurre en los centros carcelarios, y es que de alguna forma se han convertido en fortalezas de organizaciones delictivas, así como una puerta giratoria en que unos entran, otros salen, vuelve a entrar el mismo porque es reincidente, etcétera. Si es que no se cambia esa realidad, pues no serviría de nada tampoco en materia de seguridad ese cambio constitucional. O sea que, a ver, yo le digo una cosa, yo no voy a defender a los delincuentes, creo que tienen que cumplir su pena y tienen que hacerlo acompañados evidentemente del Estado, porque una persona que tiene en justicia la privación de su libertad no tiene acceso, depende solamente del Estado para poder acceder a alimentación, por ejemplo, o a salud, también puede hacerlo. Esto, si se cambia, usted decía básicamente cuál es la mejora en seguridad para el país, si llega a lograrse el cambio. Las mejoras que se debe hacer son de fondo. Si es que no mejoramos nuestros sistemas educativos, si es que no mejoramos nuestros sistemas de inteligencia, todo lo que tiene que ver con prevención del delito, incluso el sistema de salud, porque recordemos que muchos de los delincuentes padecen ya sea de adicciones o de trastornos mentales. Si es que no cambiamos esa base, no podemos decir que esta sería algo pues revolucionario que vaya a cambiar la realidad de la seguridad en el Ecuador. Entonces hay cambios sustanciales que tienen que hacerse, y este sería una de las cosas más que se abona para que se den cosas positivas en materia de seguridad. Sí hay que resaltar que el tema de seguridad se ve que es una prioridad para el gobierno, existen muchas iniciativas. 2 gobiernos anteriores prácticamente no hicieron ningún cambio, no tuvieron ninguna propuesta ni iniciativa, y hay problemas grandes acumulados. Fíjese, el artículo 78 de la Constitución dice o consagra el derecho a una vivienda digna y al medio ambiente sano, estableciendo que el Estado garantizará este derecho que se vincula a la función social
de la propiedad y la planificación urbana, permitiendo la expropiación por interés social y creación de programas. Van a poner un numeral adicional a este artículo 78 donde van a incluir las personas privadas de libertad. Con eso se zanja la discusión si es regresivo o no en derechos. Podría ser. Siempre sobre la Constitución van a primar por incluso disposiciones constitucionales los tratados internacionales de derechos humanos. Y cuando hablamos de personas privadas de libertad, tenemos, por ejemplo, firmado por parte de Ecuador lo que se denomina reglas de Mandela, que son reglas de tratamiento mínimo en instituciones carcelarias para privados de libertad. Entonces, independientemente de los cambios constitucionales, los tratados internacionales de derechos humanos y estas reglas de Mandela, pues, son de inmediata y directa aplicación. Hay un problema también que se discutió mucho durante la época de campaña respecto al artículo 77, es básicamente las garantías del debido proceso que tienen los reos, los posibles responsables de un delito, y hablamos de que siempre se establece que como última ratio es la prisión, ¿no? Y se entiende que ese es un principio aplicado a nivel mundial, donde vemos que delitos muy graves, inclusive en los Estados Unidos, se termina sentenciando al reo en libertad, ¿no? Hasta la fecha de su audiencia, inclusive queda en libertad hasta la fecha de la apelación y en la fecha que se decida definitivamente su destino. En este caso puntual, nosotros una de las cosas que se critican mayormente es la reincidencia constante en la entrada, el ingreso y salida de delincuentes de la cárcel. Personas que han sido detenidas 14 veces en los últimos 5 años, lo cual parece una locura a simple vista, pero existen muchas garantías penitenciarias que se abarcan dentro de este paraguas de última ratio, la prisión preventiva, que refleja por lo menos que existe un problema en nuestro sistema judicial. Por eso yo voy del 77, digamos, en la Constitución, pero yo creo que los cambios deberían ser de fondo en el Código Orgánico Integral Penal. Corríjame si me equivoco, doctor. Sí, de mi experiencia como abogado penalista le puedo comentar que existe un problema con este artículo 77 en la Constitución, porque establece que la medida de privación de libertad no será la regla general. Dice que sirve para garantizar la comparecencia del acusado o imputado al proceso, garantizar el derecho a la víctima a una justicia pronta y asegurar que el procesado cumpla con la pena. Y aquí es donde tenemos este candado constitucional, donde no podemos aplicar otras circunstancias en las que debería aplicarse la prisión preventiva. Por dar un ejemplo, el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal de Colombia establece que se dicta la prisión preventiva también cuando existe un peligro para la sociedad o para la víctima, o cuando existen pues indicios que la persona puede obstruir el debido ejercicio de la justicia. Ya, pero eso acá no podríamos aplicarlo porque la Constitución nos pone el candado que son solamente para 3 circunstancias. Ok, déjeme seguir con este comunicado porque quiero hilar lo que justamente usted ha dicho. Si se corrige el artículo 35, es decir, retirar de personas vulnerables a quienes son considerados personas privadas de libertad, le cierra la puerta a las posibilidades para que quienes estén detenidos usen esa condición, es decir, de vulnerabilidad, para conseguir medidas cautelares, acciones de protección y salidas anticipadas. No, pienso que el tema de lo que es garantías penitenciarias, existen jueces de garantías penitenciarias, son los que están pues recibiendo todo lo que es peticiones de los privados de libertad. Esos jueces tienen ya las disposiciones estrictas que se encuentran en el Código Orgánico Integral Penal. Entonces no varía porque los derechos que ellos han adquirido, por ejemplo, de tener permiso, bueno, de ser atendidos médicamente si es que amerita el caso, ser trasladados a un hospital, etcétera, eso no cambiaría. Es más bien de interés de la administración carcelaria el trasladar personas que se encuentren con enfermedades para que no puedan contagiar al resto. Solo hablando de tuberculosis, por darle un ejemplo, se considera que la prevalencia de la tuberculosis en centros carcelarios es 100 veces mayor al de la población general. Normal, por el hacinamiento que tiene, por el hacinamiento y falta de condiciones y alimentación, de salud. Que básicamente son las razones por las que se pueden empeorar los cuadros. Claro, por eso se sostenía en el camino de que se pueden hacer reformas o enmiendas constitucionales, lo cual era una postura de la oposición, por así decirlo. Ahora lo importante es que esto se plasme en las enmiendas que propone, en este caso puntual, el partido oficialista, que esperemos que si tienen alguna contradicción por parte
de la oposición, sino una contradicción legal, legítima, que valga la pena salir a defenderlo, porque creo yo que ya estamos en la cancha o en el escenario donde, ok, no hubo constituyente, esto no se puede cambiar, ¿qué vamos a cambiar y se puede o no se puede? ¿Usted cree que esto modifica, por ejemplo, la estructura del Estado o es regresivo de derechos, eliminar el 77 de la Constitución o ponerle salvo ciertas excepciones que establecerá el código? Solo para hacer una precisión, eso no es lo que ha presentado ADN. No, yo sé, pero como una propuesta del 77, que es el que más se atacó, y creo yo que es el problema más de fondo. Ok, sí estoy de acuerdo contigo, porque fue lo que más se mencionó, ese y el de las personas, oye, que me cuesta recordar esto, grupos de atención prioritaria. Creo que la Corte, si es que se cambia este artículo, por ejemplo el 77, el que hablamos de la prisión preventiva, para incorporar que también se pueda dictar cuando hay peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima, o cuando la persona vaya a obstruir el debido ejercicio de la justicia, pienso que tendríamos ahí que hacer una ponderación de derechos, es decir, habría una especie de antinomia cuando entran en conflicto dos disposiciones constitucionales, porque las víctimas de delitos también son personas de atención prioritaria. Entonces tenemos que poner en una balanza qué derecho prevalece, y si vemos el derecho de las víctimas sobre el derecho del que cometió un delito, va a prevalecer el derecho de las víctimas en esa ponderación. Así es que si la Corte hace un trabajo adecuado y permite esa ponderación para que se pueda reformar ese artículo 77, habremos dado un gran paso en temas de seguridad. Digamos que eso no pasa, déjeme ser terriblemente negativa, ¿ya? Digamos que no pasa en la Asamblea, no pasa en la Corte Constitucional. A nivel de Consejo de la Judicatura, ¿es posible hacer revisión de sentencias, pero buscando los justificativos legales, como para entender por qué a alguien se le da una prisión preventiva y por qué no? ¿Se puede o estaríamos limitando la libertad del juez? El Consejo de la Judicatura, como un ente administrativo del sistema de justicia, no puede entrar en lo que es decisiones jurisdiccionales, es decir, puede hacer una revisión de las sentencias para sacar datos estadísticos, para hacer algún tipo de pronunciamiento institucional, pero no puede incidir, y justamente eso es lo que se le cuestiona. Cuando quiere incidir, cuando quiere manipular el sistema de justicia, más bien es algo condenable. Digamos que no, pero solamente es revisar por qué alguien que está, por ejemplo, fue detenido, fue en delito flagrante, tiene el arma, yo sé que los antecedentes no cuentan, ¿no? Pero está relacionado con extorsiones, se me ocurre, se puede considerar como altamente peligroso, y aún así no le da prisión preventiva, es algo que pudiera llamar la atención, ¿cierto? Sí, cuando hablamos de indebidas actuaciones de los jueces, caemos mucho en el campo de lo que es el prevaricato como delito. Entonces, corresponde a la Fiscalía General del Estado presentar abrir una investigación de oficio por el delito de prevaricato con ese juez, notificando al Consejo de la Judicatura para que pueda revisarse la actuación. Es decir, quien impulsa la acusación o quien impulsa el sistema penal en el Ecuador por disposición constitucional viene a ser Fiscalía General del Estado. No, aunque pudiera el Consejo de la Judicatura, si encuentra alguna presunción de un delito en un expediente administrativo sancionador disciplinario, elevarlo a la Fiscalía. Correcto, hay veces que ha ocurrido de oficio. Sí pasa eso también en casos sobre todo de alta alarma social, en que se revise el caso, remite el expediente a Fiscalía para que se pronuncie si Fiscalía abre o no abre una investigación fiscal. Incluso se me parece hasta como una medida de protección, porque hay jueces que sí están siendo amenazados y pueden poner en alerta a sus superiores: oye, me va a tocar no darle prisión preventiva, pero tú ajústame a mí, revisa mi caso. Quizás sea una forma, exacto, yo no puedo directamente, porque ¿sabes qué? Conocen a mis hijos, dónde estudian mis hijos, saben dónde está mi esposa, yo voy a hacer lo que ellos me piden, pero tú, sale mi defensa, usted no puede dar esto y nada, tiene que ser prisión preventiva. Ese escenario yo lo veo como una necesidad de un ajuste de tuercas a una maquinaria que no está bien construida. Entonces debemos pensar si es que hay que reconstruir la maquinaria o seguimos haciendo el ajuste de tuercas una vez que ya pasó el problema. ¿Y cómo reconstruimos esa maquinaria? Necesitamos jueces probos, jueces honestos, jueces que estén comprometidos con la debida administración de justicia, para luego no tener que buscar remedios para un sistema que tiene esas fallas. ¿Plantear un aumento de sueldos a los jueces le parece algo descabellado? No, me parece correcto. Creo que la actividad de juez es una actividad que tiene que dignificarse.
darles garantías de protección, garantías de seguridad, es decir, que no sean pues sujetos de extorsiones, de presiones, de amenazas, etcétera. Creo que un paso bueno sí ha sido el mantener a los jueces aislados. Está prohibido que los abogados tengamos contacto con los jueces. En casos de corrupción de jueces se ha encontrado que a veces son abogados, amigos de ellos o parientes quienes están recibiendo las coimas, por lo que hay que fortalecer la unidad de análisis financiero, la UAFE, para que haga en los círculos cercanos de los jueces un estudio, una verificación si existen o no dineros mal habidos. Ahora, pasemos a otro tema para aprovechar su presencia, y es sobre la crisis carcelaria, reconocido por el gobierno nacional a través de su ministro, John Reinberg, pues el trabajo del SNAI que es deficiente. Es solo un ejemplo cercano, es lo que ha ocurrido en la cárcel de Machala en un mes, 2 eventos de asesinatos que suman más de 20 personas, si no estoy equivocada. 27, 40 personas 40 entre los dos. personas. Los que se autoasfixiaron. ¿Qué va a creer? Que fueron como 27. Ni para redactar un comunicado. Y los otros asfixiados también. No, qué barbaridad. Que son 13. Entonces decía, hay una cárcel nueva, hay algunos que están presos, entiendo que debería ser los que tienen mayor peligrosidad, están siendo integrados a la cárcel llamada del Encuentro. Pero ¿dónde está realmente la razón de la crisis carcelaria, doctor? En que los privados de libertad muchas veces tienen las llaves de los pabellones, controlan los pabellones, se ha querido pues ponerles, por ejemplo, lobos, tiguerones, etcétera, en sus propios pabellones y darle al llamado caporal, al jefe de ellos, el control de esos pabellones, para así mantener, entre comillas, una especie de pacificación de los centros carcelarios. Okay. Y lejos de eso, pues lo que hacemos es empoderarle. No todos los centros carcelarios tienen cerraduras electrónicas en las que desde una sala de control se pueda cerrar todas las celdas, y tienen pues el viejo sistema de tener un candado en la puerta. Entonces, la pregunta es quiénes tienen las llaves de esos candados. ¿Sabe que la primera vez que yo visité el centro de rehabilitación, esto habrá sido, póngase usted, año 2006, había entrado. Entonces ya cuando fui, me acuerdo que ese lugar se llamaba Pabellón Alto, pues yo creo que era una cosa oscura, horrorosa. Bueno, las cárceles no tienen que estar, no son un paraíso, ¿no? Pero lo curioso era que como fue la primera vez que entendí cómo funcionaba el sistema carcelario, que sí, ellos mismos se distribuían dónde estar, pagaban para estar en determinados lugares donde se podían sentir más seguros. El economato estaba ahí al frente, nada más, donde vendían de todo, incluso lo prohibido. Y sí, se cerraba por dentro la celda. La única celda, digamos, de las que eventualmente tenían la llave en ese tiempo, luego 2006, era el guardia, pero era la puerta del pabellón total, no de cada una de las celdas. Correcto, entonces esa infraestructura carcelaria tiene que cambiar. Cuando he tenido que visitar algún cliente privado de libertad, por ejemplo en la cárcel del Inca en Quito, las condiciones no son buenas. Uno entra y uno está en el patio con los demás privados de libertad. Recuerdo incluso una ocasión que empezó un motín carcelario, cerraron las puertas y yo me quedé dentro. ¿Usted estaba ahí? Yo me quedé en el patio. ¿Y sintió que le daba la moridera? No me quedó más que decirles que hay consultas gratis hasta que abran la puerta. Aplaudo sus qué inteligencia. ¿Y sacó algún clientito ahí aparte o no? No, pero ayudó. Pero por un lado ayuda y por otro lado pues me entero de cómo funciona la realidad carcelaria, un poco desde adentro, ¿no? Ayuda y se ayuda. Es importante. La realidad carcelaria del país es uno de los problemas más grandes que se tiene, pero que claro, no es muy conocido o no es muy interesante por parte de la ciudadanía, porque claro, es la lumpen de la sociedad. América Latina tiene problema con sus cárceles. Pero yo creo que si nosotros tuviésemos un sistema de rehabilitación y un sistema judicial óptimo, este país pudiese tener mejores resultados más allá con nuestros privados de libertad. Más allá de la delincuencia como ha venido creciendo estrictamente por el narcotráfico, luego tienes la minería, las extorsiones y todo eso. La falla del sistema de rehabilitación es el que nos lleva a donde estamos. Porque esa gente que estuvo ahí nunca se rehabilitó y se ampliaron los círculos delictivos, incluso los que salían, porque nunca funcionó el sistema de rehabilitación. Y lo que hicieron fue tener un espacio donde se reproducía la delincuencia, adentro y afuera. Pero no solo el de rehabilitación, el problema es que si tú tienes una cárcel con puertas giratorias, donde el sistema judicial es el que te permite entrar y salir y perfeccionarte en el crimen y hacer todos los contactos todos, para que en un fin de semana estés una semana y salgas a la siguiente,
no es un tema solo del sistema de rehabilitación, es un sistema integral. Y a eso le sumas, tienes un problema de trabajo, de generación de empleo, tienes un problema de educación, tienes un problema de mafias afincadas en los sistemas de educación, en las cercanías, no digo en los colegios, más allá de que tienes miembros de pandillas de 14 años, de 12 años, de 14 También pienso que años. si hubiera realmente justicia, cuántas personas que no tienen esas limitaciones o viven esas realidades económicas estuvieran presas. Me lo dejo nada más como intriga, difícilmente. Complejo. Abogado, gracias por haber estado con nosotros. Doctor Roberto Calderón, gracias por habernos acompañado hoy día. Muchas gracias, un abrazo a toda la audiencia, qué gusto estar aquí. Gracias, doctor. A la pausa y regresamos. RTP 96.5, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. No te rías, fue algo serio, ya te voy a contar. 11:37 minutos. En el siglo XXI en este país. Bueno, te lo explico, y quizás algunos que no están enterados, como Carlos Miguel Férez Cordero, los voy a actualizar en la información. Por favor. Porque esto tiene algunos elementos que revisar. Administración pública, formación, capacitación y respuesta política y la comunicación de las autoridades. Entonces, 12 y algo de la noche, pasada las 12 de ayer, o sea, hoy a la madrugada, un conato de incendio dentro de la terminal terrestre de Guayaquil. Okay. ¿Ya? Hablo por nuestros compañeros de TC y también por compañeros de Ecoavisa que trabajan, tienen sus turnos nocturnos. Cazando la noticia. Y obviamente estamos ahí. Y el punto es que los señores, relatado por nuestros compañeros periodistas, Jeremy Obando, que era el reportero, olvido el nombre de nuestro camarógrafo. Terrible. Llegan, sí, terrible, no tengo perdón de Dios, llegan a las inmediaciones de la terminal, no sé hasta dónde llegan, pero se ve calle, ¿ya? Como tú dices, hasta aquí esto no es control de la autoridad de la terminal terrestre. Sí. Ok, dale. Entonces ellos intentan tener información, de repente sale un grupo de guardias privados de la terminal terrestre, les restringen el acceso, los botan del lugar. ¿Estaban dentro de las instalaciones? No, por eso te digo, están en la calle, pero no sé si estaban en el parqueadero, si estaban un poquito más allá y hasta dónde. Ok. Entonces le dicen que se tienen que ir más allá. Y los compañeros, los periodistas sabemos, insistimos hasta cierto punto y si no comenzamos a retroceder. Así es. O sea, la cuestión es que de repente, mira, se arma una cosa y... Nunca falta que se quiere meter también de vivo. Y... Sí, porque estamos tras la noticia y queremos la primicia y queremos la primera toma y toda la historia. Ok, dale. Pero esto no fue el caso. Entonces de repente desde la terminal terrestre sale un grupo, no te puedo decir de cuántos, por lo menos eran unos 10 de los guardias de seguridad, tienen este cruce de retírate, ándate, cuando de la nada tú ves tolete vivo. No. Y las agresivas, sin justificación, porque está todo grabado, son 2 mujeres guardias. Pero tú ves la cara en la que se regresa y saca el tolete y un par de compañeros la tienen que detener. Porque es una cuestión demasiado... Les partieron la cabeza a los 2 compañeros. ¿Qué? Uno tiene 8 puntos. No solamente fue una amenaza, sino le entraron a tolete vivo. Piernas, brazos, Dios. A 2 compañeros. Uno, 8 puntos en su cabeza de ruptura. Y el otro tiene 4 puntos. Oye, pero si a los arranchadores les da miedo darle un toletazo porque después vienen y se los llevan presos a ellos. A uno de ellos le pegan por la espalda, o sea, por la parte de atrás. Ahí le parten la cabeza a Jeremy. Y entre camarógrafos y reporteros, ¿cuántas personas eran los de medios de comunicación? De nosotros teníamos 2, en Ecoavisa creo que eran 2 también. No sé si habían otros 6 medios, ya ponle. Pero oye, es que tienen que ver los videos, esto es por nivel de agresividad. Esto pasa tipo 1 y algo de la mañana cuando se arma todo para mí la demostración más agresiva de quienes deben tener mayor formación. Entonces por eso te decía yo que hay otras cosas que alimentar, porque no solamente es el relato de esta acción agresiva sin razón, pero con precedente. Porque cuando tú ves en algunos casos Guayaquil, lo que tú quieras en el Ecuador, hay una respuesta de parte de las autoridades de control, sobre todo Comisión de Tránsito, agencias de tránsito municipales, que reaccionan violentamente. Sí.
Por Y supuesto. tú dices, oye, pero espérate un ratito, tú estás formado, estás capacitado para manejar las cosas sin tener que llegar al puño, al insulto o al tolete. Esa es mi Esa preocupación particular. capacitación no la tienes en una empresa de seguridad privada, no la tienes ni siquiera Ya. guardando ciertas distancias los vigilantes de tránsito. Entonces, ¿qué ocurre? La policía la tiene medianamente y a veces pierden la cabeza con un insulto vago. No, desde que te agarraron te insultaron. Claro, no, pero cuando estás, digo, en la confrontación, Sí, policía, sí. ciudadano, Entonces, insisto, deberían ser los que estén llenos de vaselina y que les resbale todo. tú no puedes los perder el insultos. control y ponerte TAT con el ciudadano, o sea, por muchas razones, porque tú tienes La fuerza del Estado. Exactamente, Sí, tú la en ese fuerza del momento Estado. representas al Estado y todo el monopolio de la fuerza, y además que tienes el arma o las armas. Y ojo, yo no estoy en desacuerdo que la policía utilice la fuerza y la usa pues. progresivamente porque es de su función. Y a veces ni progresivo, te digo, sino legal. Sí, por Cuenta supuesto. una- Cuando tiene que uso usarla, legal. la usa. Sí, Chao. punto. No hay vuelta. Claro, manifestaciones tienen que ser progresividad, porque si no, tú sabes, vienen los derechos humanos y Bueno, lloran y chillan. entonces- Pero en el tema, por ejemplo, de los guardias de seguridad privado, ellos son el primer auxilio que existe dentro de un En problema. teoría. Y lo primero que tú haces como guardia de seguridad, de lo que tienes que hacer cuando la cosa escala bastante, alzas el teléfono y llamas a la policía. Policía Nacional. Y mientras tanto tú lo que haces es no puede ingresar, señorita, no puede, no, Bueno. pero es mi derecho que yo soy periodista. No puede No ingresar, puedes. señorita, no puede, espérate Ya. que nena. Y ya, ahí Ya viene por la eso no policía y sé. ahí ve. Entonces, cuando todo esto se presenta, de casualidad pasa un patrullero de la policía Ah, ok. y pracatán que los detiene. Ok. Obvio, pero no están presos, ¿no? O sea, el debido proceso se cumple y bla, bla. Entonces, tienes por ahí la acción que se desarrolla en la madrugada, la respuesta que se da, la pregunta que queda, y el municipio también debe responder Ya esto. respondió. No, pero déjame hacerte ver. la pregunta que yo le hice al representante de la ATM. ¿Quién, De la ATM. de la De la terminal de- Autoridad de- ok. ¿Quién dio la orden? Si alguien dio la orden a los a los Sí. guardias, Ajá. ¿quién le dio la orden de salir? ¿Alguien se las dio o fue iniciativa de ellos? Porque alguien tiene que responder frente a la acción de estos guardias. La respuesta del municipio de Guayaquil a algunos no les hace sentido, pero tiene sustento. Y cuando la explicación que hace el alcalde es que esta empresa es contratada a través de la CERCOP, del catálogo de la CERCOP. Correcto. ¿Ya? No es una cuestión que ellos hayan decidido con quién contratar. Lo que me lleva al segundo punto con el que te decía de que hay que revisar todo. ¿Quiénes forman y quiénes capacitan a los señores? El Ministerio de Gobierno les da los permisos a las Ah. empresas privadas para poder funcionar. Ya. ¿Y quiénes forman entonces a los que van a ser de guardias? Porque Tienen si vas a una- tener una tracalada de salvajes, Pero es que, a ver, ahí tenemos un problema de fondo, porque los que han Ajá. estado en el Ministerio de Gobierno, los que han pasado por estas direcciones, les llegan flores de todos los colores siempre, Sí. cada vez que quieren meter presión Sí. a determinada empresa de seguridad. Aquí también tenemos un problema de falta de control, falta de gestión, de aprete, de como usted quiera verlo, para el real control, la real medición, capacitación, evaluación de desempeño de los guardias Sí. privados respecto de un tema de psiquis, de un tema de salud Por mental, Dios. de saber manejar un arma, porque esa es otra, ¿Y ¿no? Tú ves a cuándo? guardias armados y tú no sabes si sabe disparar o no sabe disparar, cómo reaccionar si dispara cuando el ladrón está corriendo al ladrón o pega un par de tiros al aire. sí o no, si amerita o no amerita si disparar. sabes utilizar el gas pimienta, porque hay unos que no tienen autorización de armas letales. Sí, sino disuasivas. No disuasivas, Pero- que solamente es tolete y pero, por ahí un dale. gas o alguna otra cosita. Carlos Miguel, ¿no? yo insisto que eso se ve en muchos sectores donde hay personas revestidas con determinado poder o autoridad. Así Le pasa es. también incluso a los agentes municipales, Quito, A los policías Guayaquil, metropolitanos, o sea, a los les agentes pasa. de tránsito, a los de la SENAE. Y yo vio esto me acuerdo desde el alcalde Nebot, que decía, ay, pero es que un evento no es la norma, pero se está convirtiendo realmente en una repetición de situaciones. El ¿Quiénes problema- autorizan y quiénes contratan? Y no, Insisto. y no solo es el tema de la autoridad, es el tema de la reacción natural de nuestra gente respecto de esas ínfulas de poder que puede tener uno ¿Sabes o el quién otro. soy yo? No sabes quién soy yo, a mí me sostiene fulano, a mí me sostiene sutano. Ah. Y efectivamente las empresas de seguridad en el sector público no entran a una puja dentro de un
catálogo electrónico, todos están catalogados, finalmente ofrecen, llega el menor precio, luego entran en una puja y entra en tira y jala, y por eso es que vemos que son básicamente las mismas empresas de seguridad a nivel nacional, que han de ser unas 6 o 7, que son las que tienen la infraestructura o la cantidad de personal necesario para cubrir todos los turnos en todas las instituciones estatales. Por eso yo se la compro al alcalde cuando dice, oye, yo no sé, esta empresa fue calificada por Sercop para ser proveedor. Claro, pero hasta tiene un contrato firmado donde tiene obligaciones y responsabilidades con su autoridad, en este caso el terminal terrestre. Así es, por eso insisto, ¿qué pasó en los minutos previos a la salida de la guardia? ¿Quién dio la orden de si había que salir y cómo salir? Tenía que haber un que fue por responsable... improvisación de los señores guardias, bien cancelado. Porque se canceló el contrato de forma unilateral. Sí, por eso, tiene que haber habido algún incumplimiento, caso contrario se arriesgan a una demanda. Entonces yo creo que no ha de haber reaccionado si los guardias de seguridad, todos los que son los jefes de seguridad municipales, generalmente en instituciones municipales, terminal terrestre, cuerpos de bomberos, son gente que sabe bastante. Yo no creo, y saben sobre todo trabajar con la prensa cuando hay este tipo de eventos. Claro. Aparte sabiendo que dentro del terminal terrestre hay una estación del cuerpo de bomberos, tienes bomberos adentro del terminal terrestre, entonces esa no me la sabía. Claro, tienes una estación, un cuartel de bomberos dentro del terminal terrestre. Entonces seguramente fue un conato de incendio que se resolvió en 2 patadas, minutos, que era muy fácil que salga el mayor encargado del siniestro del cuerpo de bomberos, es explicarle a la prensa. Señores, chao. Señores, chao, ya se acabó todo. Se acabó, o saben que vengan. Pero triste, a mí me apena por mis compañeros, imagínate cómo están ellos, porque que te partan la cabeza, eso no puede ser gajes del oficio. No, y sobre todo en un tema tan insignificante como... Es bobada. Como ir a cubrir una noticia, al menos que haya sido irresponsabilidad de ellos y que el siniestro lo hayan hecho. Pero que ellos. con una toma no lo íbamos a saber. Por eso tú tienes un perito. ¿Perito se dice? Perito, sí. Perito que va y al final concluye de qué fue la causa. Bueno, eso pasó el día de hoy. Eso será evidentemente otro ring, hay otro... Pero ¿sabes qué? Ahí, por ejemplo, deberían ser lastimosamente detenidos los guardias que agredieron físicamente, porque al menos hay lesiones. Hay lesiones, hay lesiones menores, y no le digo que esa persona vaya a estar, no sé, pues 3 años en la cárcel, pero al menos debe pasar un debido proceso en el que esa persona le pongan un billete y tenga la certeza de comparecer a juicio. Pero además de eso, está demostrado que es una persona que no puede manejar su ira. No, definitivamente. O sea, ya no puede ser una persona, si yo acá entro pateando todo el mundo, yo no debo tener poder. Ahora, esas personas perdieron su trabajo, lo más probable es que le saquen visto bueno y pierdan su trabajo. Qué pena, pues. Y es la consecuencia de sus acciones. Porque, yo te puedo haber dicho, señores, vayan a disipar, que se vayan. Se me ocurre en términos horrorosos, ¿no? Dile que se largue a los periodistas. No, dile, ¿sabes qué? No pueden entrar y quiero que todos ustedes vayan y lo saquen. Ya, pero, okay. Desde ahí donde se descuadra la historia. Una cosa es, cuando usted le dicen vaya y sáquelos, no vaya y dice vaya y métele un escobazo de la cabeza, no, penoso, insisto. Pero esto va a ser otra pelea seguramente entre Sercop y el municipio de Guayaquil. No sé qué tendría que ser pelea. Lo que yo exigiría ahí, y no como municipio, sino como ciudadano, es que el Ministerio de Gobierno, me parece que es el de Gobierno del Defensa, no estoy seguro, creo que es el de Gobierno, ¿qué pasa con esta empresa? Los controles correspondientes administrativos de revisión ex post que tiene para efectos de bajarle un poquito el humo a estas empresas de seguridad, a sus representantes, ponerles un aviso de cuidado y las acciones de sus trabajadores repercuten sobre autorizaciones que ellos tienen para poder trabajar y prestar estos servicios a nivel nacional. ¿Sabes qué estaba pensando? ¿Qué ocurría si a alguien qué pasaba si a alguien se le daba la gana de sacar un arma? Imagínate. Ya me voy al extremo, no sé, ¿no? Pero no alguien sé si que está tenían armas ellos, pero en todo caso... pero digo, en condiciones como esas, alguien que no está capacitado, de repente saca el arma, pega un tiro y eso se... de bravo. Sí, nada más, para intimidarte. Ahora, el alcalde Álvarez en un video también se refirió al tema, dijo que le parecían, los catalogó con algunos... nombres, sí, pero tontazos, bobazos, algo así. No, realmente muy del guayaco, no, tontazos, bobazos, pero sí hay que revisar esto. Y sobre todo yo me quedo con esa pregunta, ¿alguien dio la orden? ¿Quién dio la orden? ¿Qué orden dio? ¿Fue por iniciativa de los guardias? ¿Y qué más? Por último, si hubieran tenido, y ahí nosotros tenemos que olvidarnos de esta vaina que nos metieron en la cabeza. No es que la orden que le dieron, primero son civiles.
Ellos no es que son obedientes Sí. y no deliberantes, ellos Sí, son sí. civiles. Si usted le dice, vaya y mate, usted va y mata, no, porque me meten preso, pues no soy Gil. Pero Si me dicen, vaya y pegue, no, pues pero si le doy un mal golpe y lo mato, ¿qué pasa? Eso solo. Vaya y disipe, ok, yo estoy preparado para ir y decirle, señores, y poco a poco me agarro el brazo del otro y los voy sacando. Ya, y por favor, poniendo el pechito, colaboren. poniendo la mano. No, que bájame la mano, sí, ya disculpe. Y así Sí. los terminaste sacando 20 Ese metros. es tu trabajo. Pero igual los mismos militares y la policía que está formada para hacer uso de armas, ellos pueden hacer objeción de conciencia Por y no hacerlo. por Si ya nos supuesto. vamos al extremo, no es que fue una orden, espérate, tú también puedes decir Sí, no. sí. Definitivamente. Oye, ya pasando de Por eso te goles- digo, o sea, ni los policías ni los Es que me militares dijeron son ¿qué? tanto. Es que me dijeron que ya esa excusa hace rato no es excusa. Oye, Carlos Miguel, no sé si te cojo fuera de base y me ver. disculpas si es así. ¿Tú sabes qué está pasando en la Argentina? En la Argentina. Con la asociación que es, con el AFA. Con la con la ¿Qué, con la qué es que Federación mismo Argentina de está Fútbol. pasando? Allanamientos, 36 clubes allanados. A ver, no sé qué está pasando efectivamente, pero la Asociación de Fútbol Argentino es una asociación mafiosa de fútbol. Ya. Desde la época de Grondona hasta la época de Chiqui, no me acuerdo cuál es el apellido, No, de Chiqui Chiqui Tapia, el actual presidente de la Asociación de Fútbol Argentino. En estas, hace poco, se inventaron un trofeo de liga al máximo ganador y se lo otorgaron, se lo dieron en una oficina, todos internados. Entre ellos. Entre ellos a un equipo de fútbol, el Rosario Central, el equipo Ajá. donde juega Fideo Di María. Y A ver, háblame despacio, que tú sabes que yo estoy cero a la izquierda. un Sigue. campeón del mundo que Ya. ya está por retirarse del fútbol, regresa al Gracias. sus equipos, el equipo de sus amores, a Rosario Central, de Rosario en Argentina. Ajá. Y ellos estaban peleando este playoff, que de hecho ayer se jugó una de las semifinales, le ganó Racing a Boca, Racing pasa a la final del Ya, fútbol pero no hables argentino. tanto paréntesis, sigue, que me Le estás dan- haciendo perder. Le dan un trofeo de escritorio a Rosario Central. Ajá. Al partido siguiente jugaba Racing contra Estudiantes de La Plata Ya. por la Liga Argentina. El presidente de Estudiantes de La Plata es la Brujita Verón, Ya, sí que lo es ubico. un exjugador, leyenda de Estudiantes de La Plata, mundialista con Argentina. Y los obligan a hacer pasillo de honor. Eso es que se ponen los jugadores de lado y lado cuando pasa el Pero campeón. para aplaudirte, aplaudirlo. ya, ok. Pero los jugadores de Estudiantes de La Plata se dan la vuelta, le dan la Ajá. espalda. Ya, te rechazo. En protesta de un campeonato inventado en el camino que no es que estaba desde Ya. el principio del campeonato. Y lo suspenden pues a Verón como 2 años por ser dirigente, sancionan al equipo con no sé cuántos por este irrespeto a la decisión del Chiqui Tapia. Entonces este Chiqui Tapia, este presidente de la Argentina, parece que es un personaje bastante oscuro y bastante caprichoso Ya. en muchas cosas. Por ponerte un ejemplo en un tema que es deportivo, pero que de deportivo no tiene nada, ¿no? Porque te Ya. acabas de inventar un campeón en la mitad de torneo y en ese sentido, de ese tipo de cosas pasan y es un sujeto que tiene este tipo de actuaciones medias. Voy a averiguar quién es, ya voy a Y ya ilustrarme. yo también voy a ilustrarme en lo que está pasando con los allanamientos en la AFA, pero tranquilamente puede Pero ser es por que- apuestas, por amaño de partido. ¿Sabes sin qué? Eso problema. justamente estaba yo pensando, porque tiene que ver, no sé, ahí tú corrígeme, pero creo que mucho de la degeneración del fútbol, no como un deporte, sino como Como un negocio. como un negocio que llegó a ser mafioso, como tú lo dijiste hace un momento, mucho tiene que ver en cómo se tenían estas relaciones con las bandas en la Argentina. Recuerdo varios reportajes al respecto de, de las barras investigaciones. bravas. Son organizaciones delictivas las Con barras bravas. presión, en ven en el Argentina. espacio, hacen presión para los jugadores, es una cosa de locos. Y se le suma además la compra de jugadores para que pierdan partidos, las casas de apuestas. Entonces esto termina siendo cualquier cosa menos un deporte, aunque no es nuevo. No No es nuevo realmente. Lo que pasa es que debiera ahora está controlarse, desbordado por el que es lo tema- común. Lo que pasa es que no es nuevo, pero ahora es lo normal. Ahora sí, Lo es lo cotidiano. normal. Y ¿sabes qué? Yo creería que así como se reguló la publicidad de los cigarrillos o del alcohol en los deportes, es momento de regular la publicidad de las casas deportivas. Y ojo, mi querido Miguel Ángel Lor, presidente de la Liga de Fútbol, Sí. es una persona que ha generado muchísimas asociaciones con los privados para poder lograr una liga atractiva. ¿Ya? El tema de la casa de fútbol es uno de los principales auspiciantes, por ejemplo, de la Liga ProBet, se llama, me Ok, parece. Sí, sí. Y también auspiciante de equipos y todo lo demás. Yo creo que es momento de que empiece a haber un control y empiece de a poco a ir saliendo las casas deportivas o que la regularización vaya Sí. de la mano como iniciativa de la Liga Pro con la Asamblea Nacional, con el Ministerio del Deporte, UAFE también con la debería entrar, UAFE, me parece a mí. que entiendo trabajan de la mano,
Ojo, pero oye. igual falta muchísimo control y yo estoy seguro que Miguel Ángel, como todo el equipo de la Liga Pro y la Federación Ecuatoriana, por el otro lado también tienen que hacerlo, a como de lugares lo están haciendo. Oye, nos despedimos con esto, con tarea pendiente, con el cariño de siempre, por Claro supuesto que sí. Con un Gracias. Ecuador que ya sabe dónde juega sus partidos del Mundial. Y eso, Filadelfia, Kansas City, solo este ser no lo Nueva sabe. York. Lo tienes que contar mañana. Vaya, Recibe viene Ecuador. Futuro en Acción. Chao. Hasta aquí, Cuarto Piso. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Coordinación de entrevistas Diana Raimondi. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025.